Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en el debate presidencial 2021. Entramos ya al tercer bloque, esta secuencia que va a reiterar lo que ha ocurrido en la primera secuencia. Se va a administrar de una manera estratégica de cada uno de los candidatos esta bolsa de tiempo, que será de un total de 3 minutos 30. Importante hacerlo intervenir la mayor cantidad de veces y, evidentemente, de acuerdo a la perspectiva de cada uno de los candidatos, de las candidatas, terminar con algún tiempo necesario para concluir esta mirada sobre un tema que es fundamental, el tema de seguridad ciudadana. Hay que reiterar también que el orden ha sido establecido, tendrán 30 segundos iniciales para que cada uno enfoque el tema de seguridad ciudadana de la manera que crea más conveniente. Vamos a comenzar con Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, tiene los 30 segundos. Adelante, por favor. Caminar con algo de tranquilidad en las calles. Queremos dejar atrás la angustia que sentimos cada vez que nuestros hijos salen. Queremos poder vivir en paz. Para eso se necesita liderazgo para impulsar una verdadera reforma de la Policía Nacional que empieza por darle a nuestra policía la mejor formación posible, especializándola en los rubros diferentes que hay: delincuencia común, crimen organizado, narcotráfico, como atención a las víctimas de violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Ese trabajo de especialización es fundamental y nosotros lo vamos a garantizar. Muchas gracias. Es el turno de Alberto Bengolea, 30 segundos. Sostenemos que hace mucho tiempo el principal problema del Perú es la seguridad ciudadana. Siempre hay, ¿no es cierto?, alguna cuestión coyuntural de la cual hablar primero, pero la seguridad es el principal problema. Para resolverla, varias medidas. En la previa, necesitamos tomar medidas de prevención para que no haya delincuentes. ¿Qué queremos? ¿Castigar delincuentes o que no haya delincuentes? Yo quiero que no haya delincuentes. Hay mucho trabajo que hacer en el campo de la prevención. Al enfrentar al delincuente hay que empoderar al policía. Basta lo que estamos haciendo. Hay que devolver el principio de autoridad a la calle y en eso seremos firmes. El policía sabrá que lo vamos a defender para que actúe con decisión, con buena formación y con suficientes policías en la calle. Y en el castigo seremos rigurosos para los primarios. A esos los vamos a recuperar. Tiempo, muchas gracias. De inmediato el señor George Forsyth de Victoria Nacional tiene también el mismo tiempo. Adelante. Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado en un operativo policial, no como detenida, sino como parte de la autoridad? Señora Verónica, ¿alguna vez ha hecho algo por la seguridad? ¿Alguno de ustedes se ha puesto un chaleco antibalas y ha salido a la calle a luchar contra las mafias? Si seguimos votando por los mismos de siempre, tenemos la inseguridad de siempre. Hoy le digo a los delincuentes, conmigo se acabó la fiesta. Le quedaban 4 segundos. Sí, pero vamos ahora con César Acuña, de Alianza para el Progreso. Voy a invertir en tu seguridad, porque quiero que camines tranquilo en las calles. Para eso voy a hacer 3 cosas. Primero, voy a contratar en 5 años a 100.000 reservistas. Segundo, voy a aumentar el sueldo de la Policía Nacional. Tercero, voy a implementar el plan Comisarías en Red. Tu seguridad es mi responsabilidad. Tiempo cumplido. Gracias. Ahora le toca el turno a la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante. Por alusión voy a contestar directamente al candidato Forsyth, que cree que ponerse un chaleco y hacer un show es suficiente para combatir la inseguridad ciudadana. Pero te voy a hablar también en términos deportivos, ¿ya? Yo creo que cuando uno cuelga los chimpunes en el medio de un campeonato es abandonar a tu gente. Y eso es lo que sienten todos los vecinos de La Victoria cuando renunciaste como alcalde. ¿Cómo ahora los peruanos pueden confiar en ti que vas a poder asumir un cargo más importante? Por favor. Tiempo. Gracias, señora Fujimori. Vamos con el señor Marco Arana. Nuestros hermanos, hijos, padres estaban en peligro. Y todo lo que una familia ha conseguido con mucho sacrificio puede perderse en un solo día. Los delincuentes no solo roban, incluso matan. Esos delincuentes deben ser identificados y castigados. Mi gobierno va a defender a la gente y lo va a hacer fortaleciendo y trayendo hacia las ciudades esa justicia ejemplar, ética, que no acepta coimas como las que tienen las rondas campesinas, dando el marco legal correspondiente. Muchísimas gracias, tiempo cumplido. Y ahora sí, empezamos con los 3 minutos 30. Ya saben que son minutos acumulados
y ustedes pueden manejarlo de la mejor manera, siempre haciendo la invocación que toda alusión sea lo más elegantemente posible y respetuosa, porque es importante para intercambiar opiniones y que al final las personas que están en casa puedan tener una mejor mirada de cada uno de ustedes. Han levantado la mano varios, vamos a empezar con el señor Forsyth, luego la señora Mendoza y así sucesivamente intercalando los comentarios de cada uno de ustedes. Señor Forsyth. Muchas gracias. Quiero empezar este bloque porque he visto que los demás no tienen la experiencia en la seguridad. La seguridad no se aprende mirándola por televisión, no se aprende sentado en un escritorio, se aprende en la calle. Y por eso debemos luchar primero la prevención, que es importante para que los jóvenes no caigan en la delincuencia y tengan un futuro importante para el Perú. Y segundo, lo reactivo. Debemos reaccionar de forma inmediata y meter a los delincuentes presos. Simplemente para contestar, nosotros, el show que hemos armado en La Victoria, 2017 y 2018, 7.000 denuncias. En el año 2019, donde estuve yo, solamente 3.000. Esa es la realidad cuando se trabaja con profesionalismo. Y por último, he tenido que salir de La Victoria para luchar por el Perú, para no permitir que los mismos de siempre vuelvan a tomar el control del Perú. Muy bien, muchísimas gracias. Les señalamos a la señora Mendoza primero, luego la señora Fujimori, por alusión también. Por favor, adelante. Sí, algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, cuando están rodeados de personal policial, pero esos son generalmente los primeros en arrugar, como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión en La Victoria, dejando a los vecinos de La Victoria en el abandono total. Hay que tener también autoridad moral para poder liderar la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción. Autoridad moral que el señor Forsyth no tiene, porque prefirió poner a dedo a sus amigotes en su gestión municipal, porque contrató empresas directamente a dedo que no tenían ninguna experiencia previa en plena pandemia, sin ninguna transparencia. Así que un poquito de dignidad, señor Forsyth. Señora Fujimori, por alusión también. El señor Forsyth habla de mismocracia. Ese es el equipo que lo rodea, ¿no? Los dinosaurios de siempre, por favor. Así es que no levante usted la mano. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura. Y no mano dura contra su ex esposa. Mano dura contra los delincuentes. Y lo que tenemos que hacer es potenciar a nuestra Policía Nacional, que ha sido tan humillada. Tenemos que trabajar de la mano para lograr recuperar la tranquilidad de nuestro país. Pedimos un poquito de silencio y reiteramos la invocación con el señor Acuña, que también había levantado la mano, y luego el señor Arana y, si así lo desea, el señor Bengolea. Solo, Mónica, si me permites, los moderadores tenemos la facultad de desalojar la sala si volvemos a escuchar esos sonidos que en realidad no vienen al caso en medio de este debate. Ocurrió inicialmente con un candidato, ahora luego de una candidata, entonces no debería volver a ocurrir. Sumamos la invocación. A ver, señor Acuña. Vamos a contratar 100.000 reservistas en 5 años. Estos reservistas estarán comandados por la Policía Nacional. Estos reservistas conformarán las rondas urbanas, porque hoy más que nunca necesitamos ver reservistas patrullando las calles. Hoy más que nunca el presidente tiene que cuidar a la población, tiene que dar seguridad a la gente y además hoy la mejor inversión va a ser en la seguridad. Muy bien, señor Arana. Hay un principio fundamental. ¿Pueden delincuentes políticos combatir a delincuentes comunes? No, señor. Y eso es un principio elemental. La delincuencia tiene que ser combatida con instrumentos creíbles, con instrumentos firmes. Y en ese sentido, mi gobierno promulgará un decreto de urgencia para que se investigue y sancione con rapidez y eficacia a quienes cometen delitos. Hoy por hoy demoran meses o años. Eso tiene que ser cambiado. El señor Bengolea, sí. Bueno, correcto. Hablemos primero de la prevención, que me parece súper importante. Cuando yo fui congresista, hicimos la ley del Consejo Nacional de Política Criminal, el CONAPOC. Es una ley de mi gestión. Y allí lo que hicimos fue crear un organismo de gente que estudia el fenómeno delictivo en el Perú, depende del Ministerio de Justicia, y que da recomendaciones para aplicarlas y precisamente evitar que haya delincuencia. Lo que queremos es hacer eso, aplicar esas recomendaciones para evitar la delincuencia. Es una cosa fundamental que queremos hacer en nuestro gobierno. Comenzaré por ahí.
Bien, levantó la mano George Forsyth. Sí, muchísimas gracias. Vemos como lo mismo de siempre se ponen de acuerdo para atacar al nuevo. Pero digamos, esto es lo que hemos logrado en la victoria. Estamos entre el segundo distrito más peligroso del Perú y ni siquiera ya entre los primeros, y haciéndolo como en la calle, trabajando, fortaleciendo a la Policía Nacional. Y lo que debemos hacer es darle mayor fuerza a la policía, leyes que protejan a la policía y al ciudadano, no a los delincuentes. A los malos extranjeros los debemos expulsar. Y si vuelven a entrar al Perú, se tienen que ir presos, porque el Perú se tiene que respetar. ¿Y cómo hacemos y en qué tiempo? Quiero dejar una preguntita, evidentemente ya alguien levantó la mano para que siga, pero todos los días vemos que caen delincuentes armados a punto de asaltar, son detenidos por la policía que hace un trabajo estupendo en esos casos de manera preventiva y luego son puestos en libertad con la excusa de la pandemia o porque no hubo un fiscal o no hubo un juez que hizo su trabajo. ¿Qué podríamos hacer allí desde el Ejecutivo? Había levantado la mano la candidata Verónica Mendoza. Adelante, por favor. Sí, tan nuevo el señor Forsyth que lleva en su equipo a un montón de fujimoristas. Tan nuevo el señor Forsyth que lleva en su equipo económico a quien también trabajó en el MEF del señor Alan García. Tan nuevo el señor Forsyth que recurre a los mismos argumentos para atacar a quienes proponemos un cambio verdadero. Pero aquí el tema de fondo es la reforma imprescindible de la Policía Nacional. En el primer bloque hablé de la necesidad de mejorar su formación. Necesitamos también darles todas las herramientas necesarias para que puedan combatir con eficacia al crimen organizado y a la delincuencia común. Y eso significa darles, por ejemplo, cámaras de videovigilancia, significa proveerles, por ejemplo, de rastreo de GPS o básicamente los kits de criminalística que sabemos la mayoría de comisarías ni siquiera tiene. Pero también es fundamental un trabajo articulado entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque efectivamente a veces la policía chapa el choro, pero el Ministerio Público lo termina soltando. Por eso nosotros vamos a proponer primero la creación de fiscalías especializadas en la investigación de bandas criminales, que es diferente a la lucha contra el crimen organizado. Y para este segundo tema vamos a propiciar la creación de un sistema nacional de lucha contra el crimen organizado que articule policía, Ministerio Público. Señora Mendoza, tiempo. Para no exceder el minuto. Para no exceder el minuto y para seguir con las reglas. La señora Keiko Fujimori había levantado la mano, pero yo quisiera reencauzar, más allá de la alusión o la respuesta que puedan dar a alguna de las intervenciones. Es decir, se habla mucho de la reforma policial, pero ¿de qué manera se puede hacer una reforma policial para ser efectiva? Recuerdo también en muchísimas ocasiones hablar de reorganizaciones, pero que nunca ha llegado a tener una organización adecuada con la capacitación adecuada. Lo dejo en el ambiente para que ustedes puedan responder a eso en el momento que consideren pertinente. Señora Fujimori. Sí, Mónica, más allá de un gran cambio en la Policía Nacional, lo que se tiene que hacer es modernizarla, fortalecerla, devolverle ese espacio que ellos tienen, recuperar el principio de autoridad. Lo que nosotros proponemos es distrito seguro, porque no solamente lo que ha señalado Pedro es lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo que es peor es que la gente ni siquiera va a hacer la denuncia. Hoy te matan por robarte la cartera o robarte un celular. En el programa Distrito Seguro lo que vamos a hacer es fortalecer nuestras comisarías con los mejores elementos policiales para que hagan una buena investigación criminal. Vamos a hacer patrullajes inteligentes para hacer un buen mapa del delito y poder adelantarnos a que estos no sucedan. Vamos a establecer denuncias virtuales, online, para que se hagan rápidamente y la policía también pueda actuar de esa manera. Muy bien, muchísimas gracias. El señor Bengolea había levantado la mano. Adelante, por favor. Y dos medidas rápidas también antes de hablar de la reforma policial. Primero, hay que hacer un observatorio de resoluciones fiscales y judiciales. Es indispensable. Hablabas qué pasa cuando sueltan al choro. Bueno, un observatorio. Yo creo en la fuerza de la prensa. ¿Se imaginan a la prensa informando en cada dominical quiénes son fiscales y jueces que sueltan rápido a los choros? Eso se arregla rápido. Ese es un primer tema. Y el segundo, el 29 de julio, el 28 va a ser difícil, el 29 cerramos todos los mercados de cosas robadas. Los cerramos, sin trámite. Vamos a evitar que haya delincuencia, vamos a cerrar los mercados de cosas robadas. Todos sabemos dónde están. Así combatimos en serio la delincuencia. Muy bien. ¿Quién quiere intervenir? El señor Arana, después del señor Acuña. Adelante, señor Arana. Los delincuentes con mi gobierno tienen sus días contados y eso hay que saberlo. La reforma policial, una sola escuela de formación policial. No más que el que tiene más dinero se va a la de oficiales y la que tiene menos dinero a la de suboficiales. Los mejores estudiantes, los mejores policías serán los que conducirán su institución. Y es importante además que entendamos
que la policía tiene que recuperar su prestigio social y su razón de ser en favor de la comunidad. Para eso también es importante incrementar el número de fiscales y jueces para disminuir la carga procesal. Pero si ellos cometen y ayudan a los delincuentes por temas de corrupción, doble pena para jueces, fiscales y policías que ayuden por corrupción a delincuentes. Muy bien, señora Acuña. Vamos a asignar un presupuesto especial para contratar a los 100.000 reservistas en 5 años. Los primeros 10.000 serán contratados en el mes de septiembre. Antes se los va a capacitar por 90 días, para que en el mes de diciembre ya tendríamos 10.000 reservistas caminando por las calles y dando seguridad a los peruanos. ¿Tenemos alguna pregunta? La alusión puede ser contestada, pero vamos a hablar de, por un lado, sistema penitenciario, vamos a hablar de prevención de delito, podemos hablar de medidas específicas, roles de la policía, rol de las Fuerzas Armadas, porque también ha sido parte del debate y la discusión. Había levantado la mano el señor George Forsyth. Adelante. Así es, y vuelvo a decirlo, hay que fortalecer a la policía, capacitarla. Pero ¿qué es lo más importante? Hoy las leyes protegen al delincuente. Te pueden robar el celular 3, 4, 5 veces y solamente lo sueltan. Por eso es que tenemos que reestructurar todo el sistema de justicia, proteger más a la Policía Nacional y meter preso a los delincuentes. No vamos a diferenciar entre hurto y robo. El hurto no es penado. Entonces, una vez no te das cuenta, la segunda vez que vayan a robarte te vas a dar cuenta y te van a matar. Por eso es que la primera vez se tienen que ir presos y tienen que ser cárceles productivas para que se mantengan también y no los mantengan todos los peruanos. Muy bien, señor Bengolea. Levantó la mano. Solamente para aclarar, el hurto es penado, es cuestión de leer el Código Penal nada más, por favor, una leidita antes de decir una cosa así. Pero lo que sí quería decir es que tenemos que trabajar con las policías. Lo primero que hay que decir con la policía es que tienen que acabarse las aceleradas. Hoy día salen a la calle policías con las famosas aceleradas. En 2 añitos les dan 3 años de estudio. Eso se tiene que acabar. Un policía en la calle con el uniforme de la patria y con el arma que le da el Estado tiene que tener 3 años de estudio. 3 años, si no, no está capacitado. Y lo otro, tiene que haber una gran reingeniería policial. Hoy tenemos un montón de policías haciendo guardia en las fronteras, afuera de los penales, edificios públicos. Esa tarea la heredaron de la Guardia Republicana, que a su vez la heredó del Ejército. Hacer guardia es tarea de los militares, no de los policías. Que vayan los militares y los policías vayan a la calle a luchar contra la delincuencia. Y además, pensionistas de la policía, esa fue una ley mía también, pensionistas de la policía que vayan a volver a contribuir en las comisarías con todo su conocimiento para que los policías en edad de estar combatiendo en la calle estén en la calle y no en las comisarías. De esa manera tendremos más efectivos y mejor preparados en las calles. Gracias. La señora Keiko Fujimori ha pedido el uso de la palabra, pero por alusión también ha pedido George Forsyth, así que le damos el pase. Y luego la señora Fujimori. Alberto, como congresista debería saber las leyes. Y si es menos del sueldo mínimo, 930 solamente es una falta y por ende no te das preso. Entonces te pueden robar 400, 500, 600 soles y no pasa nada. Por eso las leyes en frontal y de cualquier monto que roben se deben ir a la cárcel porque están matando por cualquier cosa. Bien, Keiko Fujimori. No sé si por alusión quiera contestar primero Alberto. A ver, le cede la palabra para que eso que conteste queríamos, que rápidamente. haya un diálogo así de este tipo. Así es. Compartido. Tengo una maestría en Derecho Penal en la Católica. Eso es distinto a lo que dijo antes. Pues. El hurto está penado. Ahorita me estás hablando de faltas, que es una cosa distinta. Bueno. Ok, ahora señora Fujimori. Sí, respondiendo a su pregunta, Mónica, el tema de la prevención es fundamental. Hoy los jóvenes necesitan oportunidades de trabajo. Y por eso mi mensaje a los emprendedores. No solamente crearemos la CONAFOR para la formalización, sino haremos 0 en licencia. Durante los 2 primeros años, los trámites en las municipalidades y en los ministerios no se cobrarán. Tributación 0, 2 años. Y luego, paulatinamente, ellos irán contribuyendo. De esta manera, arrancaremos a los jóvenes de la garra de la delincuencia para convertirlos en emprendedores. Verónica Mendoza. Sí, me parece fundamental que se haya puesto sobre la mesa el tema de la necesaria redistribución de la Policía Nacional. Hoy tenemos aproximadamente 140.000 efectivos y apenas 55.000 están chambeando efectivamente en las comisarías. Por eso es fundamental redistribuirla mejor para que menos personal se dedique, por ejemplo, a tareas administrativas, a cuidar políticos corruptos o a cuidar empresas mineras que deberían pagarse su seguridad privada. Necesitamos que esos policías estén en las comisarías, en las calles, garantizando la seguridad ciudadana y que se distribuya en función de donde más se les necesita. Porque Sí, no puede ser tiempo. que en los barrios
más seguros, haya más policías que los más inseguros. Hay Muy que bien. ordenar las cosas. Tiempo, señora Mendoza. El señor Acuña había levantado la mano, solamente también redireccionando la discusión. Hay un problema que es fundamental, que tiene que ver con la inmediatez del ciudadano, que es la atención en comisarías. Lo que queda claro que en el Perú hay un efectivo policial por cada 800, 805 personas. Entonces, ¿qué haríamos en el tema inmediato al ciudadano, que es la comisaría? Si puede responder eso, y también es una pregunta abierta para todos, pero la intervención que había solicitado el señor Acuña. Adelante, por favor. Durante mi gobierno vamos a aumentar el sueldo de la Policía Nacional hasta el 50%. Vamos a hacer un programa de capacitación permanente a la Policía Nacional. Y además vamos a dar las herramientas legales. Vamos a dar las herramientas legales para que pueda cumplir con su función. Hoy más que nunca tenemos que revalorar a la Policía Nacional y hay que comprometer para que nos dé la seguridad a los peruanos. Señora Arana. Evidentemente hay un problema de prevención y de allí toda la importancia de todo lo que hemos hablado en materia de educación. Sin embargo, la reforma de la policía, que es central, incluye que los mejores policías egresados de una única escuela de policía sean los que dirijan su institución, se profesionalicen y que el Estado compre el tiempo de franco de los policías para que efectivamente puedan estar más policías en la calle con más y mejores recursos, recuperando además legitimidad y respeto de la gente. Para ello es importante, el señor Acuña parece no saberlo, que existen las rondas campesinas, que existen las rondas urbanas. Mi gobierno, con un decreto de urgencia, aprobará la ley de reconocimiento de las rondas urbanas y de articulación de las rondas campesinas y las juntas vecinales con la policía y los serenazgos. También es importante en el tema de seguridad ciudadana combatir la violencia contra la mujer, el acoso callejero. Algunos pensarán que son temas menores, quizás no de un debate presidencial. Sí lo son, porque son las ideas, son las preocupaciones que rescatamos de la interacción a través de las redes sociales que nos ha traído este jurado y esta oportunidad de compartir con ustedes. Así que si puede haber algunas ideas también en ese sentido, combatir el tráfico de personas, la explotación sexual de menores, son temas que podemos discutir en este debate. ¿Quién más quería continuar? Verónica Mendoza. Mi primera intervención. Una de las tareas de nuestra Policía Nacional también es atender oportunamente las denuncias de violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Eso pasa por capacitar, sensibilizar adecuadamente a nuestra Policía Nacional para que pueda acoger oportunamente esas denuncias de violencia. Muchas mujeres que acuden a las comisarías en realidad son revictimizadas, se les echa la culpa de la violencia de la cual fueron víctimas. Muchos de los casos de feminicidio tenían un antecedente de una mujer que había ido a denunciar y que no había sido atendida. Tenemos que revertir esta situación capacitando, sensibilizando y también promoviendo que hayan casas refugio donde las mujeres puedan resguardarse y no tener que volver bajo el mismo techo con su agresor. Solamente para recordarles los tiempos que tienen acumulados para que ustedes puedan utilizarlo de la mejor manera. El señor Acuña tiene todavía para utilizar 1 minuto 48, el señor Arana 1 minuto 45, la señora Fujimori 53 segundos, la señora Mendoza 19 segundos, el señor Bengolea 1 minuto 34 y el señor Forsyth 1 minuto 19. ¿Quién quiere intervenir para utilizar los segundos o minutos que le quedan? El señor Acuña, adelante. En nuestro gobierno voy a implementar el plan Comisarías en Red. Plan Comisarías en Red. Para eso va a haber una central nacional para que esté interconectado todas las comisarías del Perú. Además, vamos a poner un sistema nacional de videovigilancia, de tal manera que si alguien te roba ahora, en todo el Perú va a estar controlado. Por eso es que, insisto, nosotros vamos a priorizar la inversión en la seguridad ciudadana. Hoy más que nunca debemos dar tranquilidad, seguridad, para que promovamos la inversión. No va a haber desarrollo si no hay inversión en este país. Evidentemente hay mucha inversión por delante. El asunto es de dónde se sacará el dinero para tal inversión. Estamos de acuerdo que hay prioridades y emergencias, pero sería importante también que el público pueda saber cuáles van a ser las fuentes de financiamiento. Eso evidentemente se lo dejo a cualquiera de los candidatos. El señor Forsyth, si alguien más quiere utilizar los minutos que tiene, el señor Bengolea,
y después seguiremos con las manos alzadas. El señor Forsyth va a responder. Bueno, comentaron un tema fundamental muy importante, el cuidado hacia las mujeres. Debemos fortalecer, debemos duplicar el CEM, que hemos visto, el Centro de Emergencia Mujer, que no ha trabajado como corresponde durante la pandemia. Queremos mujeres policías en altos rangos para que justamente velen por los casos de violencia a la mujer, porque conocen su realidad. Queremos los módulos de justicia que implementamos en la Victoria, ustedes se acordarán, implementamos unas carceletas en la Victoria con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, que hizo que sea mucho más rápido y eficiente y los delincuentes se vayan presos. Por eso es que bajamos la delincuencia en la Victoria. Muy bien, señor Bengolea, señor Arana, ustedes tienen el mayor tiempo posible. ¿Qué es lo que se ha acumulado? Por favor, ¿con quién empezamos? ¿Con el señor Bengolea? Bengolea levantó. Ustedes decidan. Señor Bengolea, adelante, por favor. Quería hacer una referencia que me parece bien importante. La policía, o sea, el policía, el que sale a la calle a pelear con el delincuente, el que pone el pecho a las balas, el que puede ser asesinado en la calle precisamente por defenderte, tiene que ser protegido y tiene que ser defendido. No puede seguir pasando lo que pasa en el Perú. Hoy un delincuente enfrenta a un policía y si el delincuente mata al policía, esa familia queda casi abandonada porque la pensión es miserable. Ese policía que tiene un segundo sueldo, perdió a la familia el segundo sueldo. El policía tiene que saber que no lo vamos a abandonar. Y si el policía en la confrontación mata al delincuente, hay altas posibilidades que termine preso. Porque el delincuente tiene un gran abogado y el policía no. El policía tiene que saber que lo vamos a defender. Lo vamos a defender en serio, yo creo en los héroes. Ponerse un uniforme y poner el pecho a las balas es un acto heroico que hay que reconocer. El policía tiene que saber que lo vamos a defender. Señor Arana. Hermanos del Perú, hermanas del Perú, elijan bien. ¿Políticos delincuentes van a combatir a delincuentes comunes? No, hay políticos que están en esta campaña electoral acusados por asesinato, por violación, por lavado de activos, por organización criminal. Ya pues, nosotros lo que consideramos es que la lucha contra la delincuencia común requiere ese esfuerzo de unidad, de organización, de sociedad civil, rondas campesinas, rondas urbanas, comités de autodefensa, asociaciones barriales. Los serenazgos no pueden ser elegidos por los alcaldes, como hacían en La Victoria, a sus amigotes y en otros distritos. No, los serenazgos tienen que ser dirigidos y contratados por las juntas barriales de seguridad de lucha contra la delincuencia común. ¿Quién toma la posta? Yo, Forsyth. Nuestra gestión ha sido sumamente pública y sumamente exitosa. ¿Por qué? Porque trabajamos siempre de la mano con la Contraloría, que nos ha hecho varias auditorías y ha salido siempre limpia, pero parece tener una falta de conocimiento de cómo se trabaja con la seguridad ciudadana. Entonces, nosotros ¿qué proponemos también? Las cámaras de reconocimiento facial, que las hemos instalado en La Victoria. Es una realidad, conectadas a todos los puertos, terminales terrestres, aeropuertos, centros comerciales. Ningún delincuente se va a escapar. Keiko Fujimori. El plan para combatir la delincuencia tiene que incluir también una reforma del tema penitenciario. Yo he pasado 3 veces injustamente por prisión y me ha permitido conocer de cerca las grandes necesidades. Tenemos que construir nuevas cárceles para evitar el hacinamiento que existe en estos momentos. Tenemos que invitar a la empresa privada para que dé puestos de trabajo también a los internos. Tenemos que reclasificarlos y tenemos que darles reales oportunidades de estudio y de trabajo para que puedan realmente resocializarse. El señor Acuña, tiene 55 segundos que le quedan. Hoy, por corrupción, se pierde cerca de 23.000 millones de soles. Entonces, una de las formas de tener recursos es tan elemental. Cero corrupción. ¿Cómo? Con cero corrupción ahorramos los 23.000 millones que hasta ahora llevan las empresas, llevan personas que se han aprovechado del Estado vía concesiones. Por lo tanto, tenemos que tener un presidente que trate de reestructurar el Estado, ser más eficiente, y es la única forma de tener dinero. Nunca más malgastar dinero de los peruanos. Bueno, gracias. Casi ha agotado su bolsa de minutos, candidato Acuña, pero bueno, tenemos tiempo incluso para hablar del tema del patrullaje en las calles. ¿Cuánto invertir para que haya mayor patrullaje en las calles en todo el Perú? ¿En cuánto tiempo? ¿En 6 meses? ¿En 2 años? Los invito por favor a tocar ese tema también si lo consideran apropiado. Me parece que Alberto Bengolea levantó la mano. Él se va a guardar.
Antes, no, yo Antes. voy a hablar por otro tema. Muy bien. Sí, solamente para culminar el análisis que he hecho desde lo que hay que hacer antes, durante y después. Y en el después, como les comentaba hace un instante, mis colegas penalistas se van a molestar, pero lo vengo diciendo en serio. En el Perú la pena no resocializa, eso no es verdad, no lo hacemos bien. Y creo que se puede resocializar al primario. Hablabas de la violencia contra la mujer. Yo hablo también del hurto en la calle, del robo en la calle, de la violencia, del que te asusta en la calle. Ese, yo he dicho en un comercial, Chayapalca, como un símbolo de decir al que podemos resocializar es al primario. A ese, como decía la abuelita, a la primera, de raíz. Si lo cortas de raíz, no va a reincidir. Hoy lo que hacemos es juntarlo con un reincidente y le damos una universidad del crimen adentro. No, señor. Mucha dureza con el principiante, con el que recién comienza, para que no reincida. Y ahí bajamos la tasa de criminalidad. Y pues solamente para reencaminar también los últimos segundos que quedan en la ronda en la que estamos en este momento, tiene que ver también con integridad y tiene que ver con contrataciones del Estado. Es decir, no solamente un tema de seguridad, sino también de integridad. Y tiene que ver con los temas de corrupción. Efectivamente, hay muchísimo dinero que se va en corrupción, pero eso tiene que haber un cómo y un procedimiento en lo que es contrataciones del Estado y en lo que es transparencia estatal para que finalmente se pueda recaudar. Entonces, juntemos las dos cosas, seguridad e integridad. ¿Quién quiere utilizar los segundos que le queda? El señor Acuña en realidad tiene un segundo más, creo que va a ser muy poco lo que pueda decir, pero sí el señor Arana, la señora Fujimori, la señora Mendoza, el señor Bengolea tiene 10 segundos y el señor Forsyth 21. ¿Quién empieza? Marco Arana, lo invitamos. La sanción social para delincuentes en las rondas campesinas es pasearlos en burro. Así son identificados, no vuelven a delinquir más y además no aceptan coimas. En las ciudades hay que identificar y sancionar socialmente y exhibir a los delincuentes en su entorno social. Ciertamente hay que construir más cárceles y cárceles más seguras en los lugares más inhóspitos ciertamente del país, porque no se van de vacaciones, no se van premiados a pasarla bien. Y insistimos en el tema de los serenazgos provinciales elegidos por consejos de seguridad barrial. Cero amiguismo, cero nepotismo de alcaldes que usan los serenazgos para sus portátiles. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién toma la posta? La señora Fujimori tiene 17 segundos. Quiero terminar mi intervención agradeciendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por habernos dado seguridad durante tantos años, por habernos ayudado a vencer el terrorismo y por seguir poniendo el pecho frente a esta pandemia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. La señora Mendoza tiene 19 segundos. Adelante, por favor. Sí, pensando en el ciudadano que quiere denunciar, es fundamental fortalecer el sistema de denuncia digital, de tal manera que inclusive por un simple WhatsApp se pueda acoger la denuncia de un ciudadano en una comisaría y propiciar que esto esté interconectado también con el Ministerio Público y el sistema de patrullaje para que se pueda atender oportuna y rápidamente Muy las bien. denuncias de los ciudadanos. Tiempo, muchísimas gracias. El señor Bengolea tiene 10 segundos y el señor Forsyth tiene 21 segundos. Y luego tiene cada uno 30 segundos. Ojo, Correcto, también, para cerrar esta parte del tengo debate. segundos. Señor Forsyth, 10 segundos. Gracias. No hemos hablado de lo preventivo aún. Debemos tener una educación en valores, trabajando en los hogares con las familias y trabajar con el deporte. El deporte es una herramienta de cambio. Vamos a seguir polideportivos en todos los distritos del Perú porque queremos que los jóvenes estén haciendo deporte, aprendiendo valores. Así como muchos de mis compañeros que venían de una oportunidad muy difícil en su casa, lograron salir adelante con el deporte. Le quedan 21, está muy bien, ya está en cero. Vamos con el señor Bengolea, tiene 10 segundos más y el señor Arana tiene 12 segundos. Si los quieren utilizar, con todo gusto. Señor Bengolea. Desde que ha comenzado este debate estoy hablando de prevención. Es lo fundamental, lo primero que he dicho. Prevención, pero también empoderar a la policía y castigar con dureza a los primarios. Con ese paquete enfrentamos con conocimiento y sin espectáculos la delincuencia. Muy bien, exactamente. El señor Arana, 12 segundos. Que los delincuentes se preparen para lo peor. No les vamos a dar tregua. No vamos a permitir que fiscales, policías o jueces corruptos los ayuden, porque habrá doble sentencia para ellos. Tiempo, gracias. Y como comenzamos, muchas gracias a todos. Como comenzamos, le vamos a dar... Señora Acuña, no tiene un segundito. un segundo. Tu seguridad es lo principal. Muy bien. Muchísimas gracias por utilizar los tiempos apropiados. Siempre una sonrisa es buena en medio de una discusión y un debate tan importante como este debate presidencial. Ahora sí, de acuerdo al orden que estaba establecido,
Verónica Mendoza tiene los 30 segundos para cerrar esta participación. Adelante, Verónica. Para combatir con firmeza la inseguridad ciudadana se necesita un mínimo de autoridad moral y no la tienen aquellos que están siendo procesados por lavado de activos, por asesinato, por violación o por poner a sus amigotes en los cargos que tenían a su disposición. Se necesita también liderazgo. Por eso me comprometo yo misma a reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, convocando a todos los sectores de la sociedad civil, incluyendo rondas campesinas y urbanas, para evaluar la eficacia de las políticas que estamos implementando. Tiempo, gracias. 30 segundos finales en este bloque. Alberto Bengolea, Seguridad Ciudadana. Nada de generar más burocracia, porque eso no nos lleva a nada. Activar las cosas que tenemos y activarlas bien. Insisto, cuando fui congresista hicimos el Consejo Nacional de Política Criminal. Criminólogos, esto requiere de talento, de inteligencia, de estudios, de haber terminado estudios y saber qué hacer, ¿no es cierto? Ok, ellos saben qué hacer. Vamos a hacerles caso y vamos a aplicar lo mucho que nos están diciendo, pero además hay que recuperar la moral de la policía, que está muy golpeada en los últimos tiempos, y hay que castigar con toda dureza, sobre todo al primario. A ese lo podemos recuperar, a ese punto, para bajar la tasa de criminalidad. Tiempo. Muchísimas gracias, señor Bengolea. Vamos de inmediato con el señor George Forsyth de Victoria Nacional. Adelante. Muchas gracias. ¿Cómo es posible que los peruanos tengamos que esconder nuestro teléfono en la ropa interior para que no nos robe? ¿Cómo es posible que cuando pase una mototaxi las mujeres se asusten porque piensan que van a ser arrastradas para que les roben la cartera? ¿Cómo es posible que estamos en un restaurante con la familia compartiendo y de repente entra un ladrón y te mata un familiar por robarte? Esto no lo podemos permitir más. Ya no podemos continuar con lo mismo. Hemos escuchado lo mismo de siempre y eso no ha funcionado. Es momento de apostar por el cambio. Tiempo. Muy bien. César Acuña, 30 segundos. Tú me has escuchado, voy a invertir en tu seguridad. Voy a contratar 100.000 reservistas en 5 años. Voy a aumentar el sueldo de la Policía Nacional. Y voy a implementar el programa Comisaría en Red. Hoy más que nunca, César Acuña dará tranquilidad, seguridad a todos los peruanos. Muy bien, muchísimas gracias. La señora Keiko Fujimori, su turno, 30 segundos. Solo con mano dura vamos a derrotar la delincuencia. Estamos hartos de los gobiernos débiles y blandengues como los últimos, que lo único que han hecho es empoderar a los delincuentes. Vamos a restablecer el principio de autoridad y el orden. Y así como Alberto Fujimori derrotó al terrorismo, yo, Keiko Fujimori, voy a derrotar la delincuencia. Gracias. Cerramos esta parte del debate con el señor Marco Arana, que tiene también 30 segundos para concluir. Como muchos peruanos, no sé si reír o llorar, porque nos dice la señora K que un delincuente va a inspirar la lucha contra la delincuencia. Eso no se lo cree nadie. Nosotros que nos estamos enfrentando desde el Frente Amplio contra los ladrones grandes, con mayor razón nos vamos a enfrentar contra los ladrones chicos. Y yo mismo lideraré una iniciativa ciudadana con las rondas campesinas, con la policía, que recupere su legitimidad y que tenga mejor formación en una escuela única para darle seguridad, paz y tranquilidad a nuestro pueblo. Tiempo cumplido, candidato. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una breve pausa comercial para regresar con el cuarto bloque, que será un tema muy importante: integridad pública y lucha contra la corrupción. Muy bien, vamos de inmediato a este bloque cuarto, que también es bloque ciudadano, es integridad pública y lucha contra la corrupción. Y vamos a invitar a la primera dupla, que es Fuerza Popular frente al Frente Amplio. Los invitamos a acercarse al podio, evidentemente, para escuchar esta pregunta ciudadana, que como hemos reiterado al principio de este evento, este debate presidencial, ha sido recogida a través de las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos de inmediato a escuchar la pregunta. ¿Cuáles son las
elementos que debería mejorar la Contraloría General de la República para ser una institución eficaz en la lucha contra la corrupción. La señora Keiko Fujimori es la primera. Sí, se la puedo repetir. Vivimos en una época donde la tecnología ha tomado un gran protagonismo en la vida de todos. Está demostrado ser de vital importancia para modernizar y tener un Estado más eficiente y eficaz. ¿De qué manera propondría utilizar la tecnología como herramienta para combatir la corrupción dentro del Estado? Adelante. En esta área vamos a ver muchos demagogos, pero voy a contestar la pregunta. Tenemos que fortalecer la Contraloría dándole mayor presupuesto y capacidad sancionadora. Tenemos que permitir el control concurrente para poder separar inmediatamente a los funcionarios corruptos. Aplicaremos además el programa Transparencia 100% para que los ciudadanos y también la prensa participe en el programa de adquisiciones de bienes del Estado. Vamos a empoderar y proteger a las personas que hacen las denuncias para que lo hagan sin miedo. Pero aquí también tenemos ya que tener cuidado de esas personas pues que lavaban banderas, que se pintaban las manitos de blanco, ¿no? Y que fueron los mayores corruptos. ¿O no nos acordamos del señor Toledo? Por favor, tenemos que tener cuidado de esas personas que se disfrazan de curas para luego incendiar nuestro país. Tiempo. Gracias. El señor Arana tiene su minuto. Nosotros ya hicimos la modificación de la ley orgánica de la Contraloría y a mí me tocó investigar al corrupto Edgar Alarcón, que lo protegían gente como la del grupo de la señora Keiko Fujimori, del APRA y de las demás fuerzas políticas que también ahora quieren ser presidente. Pero hay que lanzar el programa nacional de movilización ciudadana para contribuir a la fiscalización contra la corrupción. Evidentemente hay que cambiar la ley de contrataciones del Estado, volverla más transparente y ciertamente está faltando darle mayor capacidad a la Contraloría para también poder sancionar. No nos olvidemos que el fujimorismo en el Congreso quiso eximir al Congreso de la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República. Por eso, el Perú entero sabe y debe elegir bien. El fujimorismo abrió las puertas del infierno de la corrupción. El Frente Amplio las va a cerrar con ellos adentro. Le quedaban 4 segundos, pero agradecemos el tiempo. Tenemos la pregunta. Así es. Pregunta para la candidata Keiko Fujimori. La contratación pública es uno de los principales focos de corrupción. ¿Qué sugeriría para aumentar la transparencia, mejorar los mecanismos de control y al mismo tiempo hacer todo más expeditivo para que se pueda detectar y combatir la corrupción, no a través de procesos larguísimos? Priorizar la experiencia de las personas y hacer estos procesos de manera virtual. Pero por alusión voy a contestar a los ataques del falso cura Arana, que en realidad es un fariseo. Porque si recordamos ya en tiempos bíblicos, ¿no? A ellos se les llamaba los sepulcros blanqueados. Esos falsos profetas que se llenan la boca hablando de honradez, ¿no? De transparencia, pero pregonan lo contrario. Y es importante acá que la población sepa que él dirige una ONG que recibe millones de ONGs internacionales, no para ayudar a los peruanos, sino para destruir la inversión, destruir nuestro país, dividirlo, fomentar el caos y la violencia. Y qué bueno estar aquí y decirle cara a cara: nosotros desde Fuerza Popular vamos a combatir y no vamos a permitir que usted condene al Perú a la pobreza, a la desigualdad, a la miseria. A la izquierda radical le digo no. Tiempo. Muchísimas gracias. Le hago la pregunta al señor Arana. El Poder Ejecutivo ha creado la Secretaría de Integridad Pública. ¿Cómo haría usted para mejorar este rol de la Secretaría de Integridad Pública en materia precisamente de transparencia? Veo, por alusión, que la señora Keiko Fujimori se ha aterrorizado con que vamos a cortar las uñas a quienes le han robado al Estado. Su padre y Montesinos, que pagaron sus estudios, robaron más de 6.000 millones de dólares de las privatizaciones del Perú. Y ahora, aprovechando la pandemia, está libre y puede candidatear. Eso se va a terminar. Las fiscalías y los juzgados tienen que actuar con celeridad. Necesitamos justicia sumaria y expeditiva, ética, como la que hacen las rondas campesinas. Y evidentemente hay que mejorar los mecanismos de transparencia, pero
si no empoderamos a la ciudadanía para luchar contra la corrupción, lo que se puede hacer en las alturas es poco. No nos olvidemos que entre corruptos se arreglan, entre corruptos se ponen de acuerdo, eligen jueces, fiscales, Tribunal Constitucional, y contra eso luchamos cuando el fujimorismo tuvo 73 congresistas para blindar y para cometer abusos, para dejar al país indefenso frente a la corrupción. Señora Arana, muchísimas gracias a ambos, a la señora Fujimori, al señor Arana. Por favor, volver a sus lugares para invitar a la siguiente dupla, que ya está preestablecida de acuerdo al orden y al sorteo que se ha realizado con anticipación. Muy amables, muchísimas gracias. Así es. Vamos a invitar a los candidatos George Forsyth y César Acuña, la siguiente dupla. Adelante, por favor. Pregunta ciudadana. Vamos a dar lectura a la pregunta ciudadana, porque hemos tenido un inconveniente técnico, pero se lo vamos a mencionar con toda claridad a los señores, tanto Acuña como el señor Forsyth. La pregunta es la siguiente. La pregunta es Justin Kidman Matencios, de San Isidro. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los elementos que considera se deberían fortalecer a la Contraloría General de la República para ser una institución más eficaz en la lucha contra la corrupción? Empieza el señor Forsyth. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Justin, por la pregunta. Una pregunta muy importante. La Contraloría es fundamental, es vital y la debemos empoderar. Se le tiene que dar el presupuesto. Y no debemos esquematizar recursos, no debemos ahorrar recursos ahí. ¿Por qué? Porque la corrupción solamente en el año 2019 se robaron 23.000 millones de soles. Ahí se fueron las obras que necesita el Perú, se fueron los hospitales, se fue el oxígeno, se fue la educación, se fue el internet que hoy estamos padeciendo. Por eso es una inversión la lucha anticorrupción y hay que fortalecer a la Contraloría. Nosotros queremos, estamos luchando y debe ser frontal la lucha a corrupción y la queremos desde la Constitución. Queremos una Constitución anticorrupción que nos blinde a todos los peruanos del verdadero problema del Perú en 200 años. Ese es el cáncer del Perú. No lo queremos hacer simplemente de una ley, porque ya hemos visto que los congresistas, porque simplemente tienen sus intereses personales, con una ley se la van a tumbar. Por eso debe estar desde la Constitución para proteger a todos los peruanos. Tiempo. Muchísimas gracias. El señor César Acuña. Adelante. Tenemos que invertir para cuidar el dinero de los peruanos. Y una de las formas de cuidar el dinero de los peruanos es invertir en la Contraloría General de la República. Invertir para que se le dé autonomía total. Nunca más los órganos de control interno deben estar en los gobiernos locales, gobiernos regionales. Tiene que haber una autonomía. Para eso tenemos que darle los recursos para que haga un control concurrente. Tenemos que darle los recursos para que tengan buenos profesionales y tenga un órgano de control en cada distrito del Perú. Hoy se va por corrupción cerca de 23.000 millones de soles y eso tiene que acabarse. Por eso que la mejor inversión que tiene que hacer un gobierno es en cuidar el dinero de los peruanos. Tiempo, por favor. Vamos con la pregunta para el candidato Forsyth. Durante la campaña se ha hablado mucho de cómo castigar a la corrupción, pero la pregunta sería cómo prevenir la corrupción. ¿Qué mecanismo de transparencia, de participación ciudadana, de integridad pública implementaría en un gobierno suyo para evitar la corrupción? Qué buena pregunta, Pedro. Justamente en nuestra Constitución anticorrupción, que ya la tenemos preparada, que la vamos a presentar el primer día, tenemos varios artículos para cuidar a los ciudadanos de la corrupción. Y uno de los principales son los jurados ciudadanos. ¿Y qué son? Son la ciudadanía empoderada luchando contra la corrupción, en los juicios de corrupción contra los políticos corruptos. Porque hoy el Perú no tiene educación, no tiene salud, se mueren los peruanos. ¿Ustedes creen que algún peruano en esos juicios va a permitir que un juez corrupto deje ir a un político corrupto, sabiendo el daño que le ha causado? No lo va a permitir. Por eso es que la ciudadanía debe estar presente, así como la ciudadanía y especialmente los jóvenes recuperaron la democracia del Perú. Hay varios artículos. Por ejemplo, queremos que el retardo de justicia también sea penado, porque los jueces demoran tanto la justicia para que queden libres simplemente
lamentablemente prescriban. Los delitos de corrupción van a ser imprescriptibles. Va a haber una cláusula de corrupción, de anticorrupción en los contratos ley del Estado para que Tiempo, si se señor determina... Tiempo cumplido. Nosotros tenemos acá el cuadro. Tenemos acá. Sí, un Bueno, minuto. le damos 2 segundos más para terminar. Bueno, temas técnicos. Simplemente decirles que vamos a luchar contra la corrupción desde la Muy bien. Constitución. Le hago la pregunta yo al señor Acuña, porque además es una pregunta de fondo. Antes de que nosotros mientras hablamos, el contómetro no funciona, así que se ha perdido el contómetro, todavía tiene 1 minuto. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Según Proética y la encuesta nacional sobre corrupción, el 73% de peruanos y peruanas muestra un grado medio de aceptación, de tolerancia a la corrupción. En general, estamos hablando de la corrupción cotidiana. Y esto le hace mucho daño al país porque luego la corrupción genera y se genera a gran escala. ¿Qué estrategia propondría usted para romper esta normalización de la corrupción entendida por la ciudadanía? Los mayores actos de corrupción se realizan en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Por eso es que nosotros vamos a revisar la ley de contrataciones. Nosotros tenemos que respaldar a la Contraloría General de la República. Y nosotros tenemos que dar todas las garantías para que la Contraloría esté pendiente de la inversión que se hace en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Nosotros creemos que en nuestro gobierno, y estamos convencidos, que tiene que haber cero corrupción. Los corruptos tienen que irse a la cárcel y no tienen que salir mientras no devuelvan lo que han robado. No vamos a permitir que se incremente las adendas y los adicionales, porque ahí nos roban la plata. Nosotros vamos a emprender un programa que se llama Muy bien. Tiempo. Tu voz habla. Señora Acuña, muchas gracias. A ambos les pedimos volver a sus puestos y vamos con la siguiente dupla. Así es, y para ello invitamos a 2 candidatos más, a Verónica Mendoza de Juntos por el Perú y Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano, para que podamos ver el video de la pregunta ciudadana correspondiente al tema de lucha contra la corrupción. Adelante. ¿Qué modificaciones institucionales a la organización del Estado propone para fortalecer la lucha contra la corrupción? Muy bien, es el turno de Verónica Mendoza, tiene el minuto correspondiente para hacer su intervención. Adelante, por favor. Para prevenir la corrupción es fundamental, por ejemplo, devolverle al Estado su capacidad planificadora, porque en los últimos años ha sido en medio del caos y con arreglos bajo la mesa, como se han definido, por ejemplo, las principales obras de infraestructura. Pero si es que se planifica debidamente, recogiendo lo que la ciudadanía demanda, le estaremos poniendo un primer freno a la corrupción. En segundo lugar, es fundamental garantizar un gobierno abierto y transparente, para que todos los antecedentes de los funcionarios públicos, licitaciones, contrataciones, ejecución de los presupuestos, todo eso esté colgado en línea, para que los ciudadanos, la prensa independiente, la sociedad civil podamos fiscalizar, ¿no?, cómo se está gastando nuestro dinero. Y para eso también es fundamental capacitar a la ciudadanía, permitir que haya espacios de participación ciudadana para que podamos ejercer los ciudadanos esa fiscalización permanente para luchar contra la corrupción. Le quedaban 8 segundos, si quiere tomarlos o lo deja ahí. Hay varias otras medidas, voy a plantear una, por ejemplo, como la necesidad de fortalecer la capacidad de la unidad de inteligencia financiera. Ahora sí, vamos con el señor Bengolea para ser equitativos y ser rigurosos. Adelante con su minuto. El tema central es devolverle capacidad sancionadora a la Contraloría General de la República, y eso basta con una ley que vamos a presentar el 28 de julio, en donde se tipifican cuáles son las conductas infractoras y la Contraloría podrá volver a sancionar. Esto es muy importante porque hoy en la lucha anticorrupción, la lucha es solamente penal y los juicios demoran, pues son largos. En cambio, una sanción administrativa llega rápido y queda la sensación de que efectivamente se está combatiendo contra el crimen. Con una ley eso se arregla. Pero adicionalmente a eso, es súper importante también que haya el control concurrente para garantizar que no se produzca el acto de corrupción, porque está el Contralor al costado, el funcionario de Contraloría, evitando que eso ocurra. Y lo último, la sanción tiene que ser una muy sencilla: inhabilitación perpetua.
El corrupto no vuelve a la función pública, se acabó, tan sencillo como eso. Corrupción, inhabilitación perpetua, lo que se llama muerte civil. No vuelve nunca más a la función pública y nos libramos de todos los corruptos. Sin todas estas cosas que a veces nos cuenta la gente de izquierda, llenas de ONGs, ¿no es cierto?, de estudio, análisis, evaluación. Y todas las ONGs de izquierda se llenan de trabajo durante sus gobiernos y ya sabemos, más burocracia, más corrupción, lo mismo de siempre. Tiempo. La pregunta para la candidata Verónica Mendoza. ¿Qué duda cabe por todos los escándalos que hemos observado en estos años? En el Estado se producen mucha corrupción. Hay compras sobrevaluadas, hay sobornos. Pero hay que poner también el ojo en el ciudadano honesto, en el funcionario honesto, que es testigo, que podría denunciar y no lo hace porque no cuenta con garantías o con protección para hacerlo. ¿Qué haría un gobierno de Verónica Mendoza desde el 28 de julio para brindar garantías a quien denuncie? Hay que darle mecanismos para que pueda denunciar en el anonimato, mecanismos de protección, de resguardo, para que eso no lo exponga, ¿no?, a ningún tipo de persecución. Pero también es fundamental repensar qué cosa entendemos por corrupción. Porque en los últimos años hemos visto, por ejemplo, como modo de corrupción, funcionarios que aprovechan su carguito para saltarse la cola y vacunarse primero. Hemos visto cómo, por ejemplo, políticos corruptos se hacen financiar por grandes empresas sus campañas electorales para luego devolverles el favorcito con leyes a medida y obras a dedo. Hemos visto también cómo gobiernos permiten monopolios y oligopolios tanto en el ámbito de la producción y distribución del gas, como por ejemplo en materia de bancos, como por ejemplo en materia de AFPs, que abusan de su poder poniendo comisiones o tasas de interés abusivas sin que haya un Estado que permita y promueva la competencia. Esa también es una forma de corrupción que impide que los ciudadanos puedan acceder oportunamente a los derechos que el Estado debería garantizar. Con nuestro gobierno cambiaremos esa lógica, el ciudadano y sus derechos por delante. Muy bien, muchísimas gracias, señor Bengolea. Le quisiera hacer la pregunta siguiente, porque aquí se habla, y normalmente en las discusiones políticas, de refundaciones. Tenemos, por ejemplo, una ley Servir, hace más de una década, que se está intentando reformar el servicio civil. ¿Qué haría usted o qué valoración tendría en la implementación precisamente de esta ley para mejorarla, para agilizarla y para que haya mayor transparencia y mayor integridad? Pues darle con toda firmeza, yo estoy totalmente de acuerdo. Si tenemos congresistas que lo que hacen es buscar atajos, ¿no es cierto?, de manera fácil, entonces se saltean Servir, que es una línea precisamente donde podemos asegurar el buen trabajo para los peruanos. Pero además transparencia, en todo tiene que haber transparencia. En esta campaña, por ejemplo, yo he caminado un poco el Perú y me quedo sorprendido con algunas campañas presidenciales que seguramente se informará, pero la cantidad de dinero que ha tenido aquí mi adversaria o George Forsyth es impresionante. Yo no tengo tanta publicidad en las calles. Levanten nada más la cara y vean la publicidad que tienen Forsyth o Verónica. De los millonarios ya sabíamos. López y Acuña tienen mucha plata, pero de ellos, la verdad que estoy sorprendidísimo. Tendrán que explicar de dónde sacan tanto dinero, porque mía no van a encontrar. Yo no tengo esa cantidad de plata. Esa transparencia es fundamental. No venir a decir lo mismo de siempre cuando tenemos un candidato que ha sido 10 años regidor de La Victoria, no iba a la municipalidad, ¿no es cierto? Después se iba, dejó a su pueblo abandonado por sus puros intereses personales, ¿no es cierto?, poniendo un partido tan antiguo como el de Humberto Lay, cambiándole simplemente el nombre y diciéndonos que es nuevo, cuando es un partido viejísimo. Eso se tiene que terminar para acabar la corrupción. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por el tiempo que han tomado. Los invitamos a volver al podio inicial, porque vamos a entrar ya en este quinto bloque, que es el quinto y último bloque, donde cada uno de ustedes tendrá las palabras finales respecto a lo que consideren más importante dentro de esta discusión y dentro de este debate. Como hemos reiterado, esto fue por sorteo, el orden también lo ha sido de esta manera, así que empezaremos, según el orden establecido, con la señora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Adelante. Quiero terminar mis últimas palabras diciéndote, amigo, no te rindas. Sé que esta pandemia ha traído muerte, enfermedad, tristeza y has perdido tu trabajo. Pero nosotros tenemos la capacidad. No te dejes guiar por estas falsas promesas que significan un salto al pasado. Yo te ofrezco un plan de gobierno, un gran equipo técnico y también mi experiencia de vida. He pasado momentos muy difíciles, sobreviví y me levanté con más fuerza. Eso quiero transmitirte. Fe, tiempo cumplido, fuerza y candidata Fujimori. Tiempo cumplido. Ahora es el pase de Alberto Bengolea. Mensaje final, 30 segundos. Gracias. Nuestra crisis política, nuestra crisis social, todas las crisis del Perú tienen un solo origen:
la crisis de valores que vive el Perú. En el Perú hemos perdido valores. Si yo soy electo presidente, quisiera ser recordado en el futuro como el presidente que encabezó una gran campaña para recuperar valores. Esto es fundamental, en donde empoderemos a padre y madre de familia para recuperar el hogar y desde ahí inculcar a nuestros niños valores para mejorar. Y para eso quiero utilizar el arte y el deporte. El deporte efectivamente enseña jugando al niño. Valores como la disciplina, seguir reglas, seguir a la autoridad. Eso es fundamental para tener un Perú mejor. Gracias, muy amable. Es el turno del señor Marco Arana del Frente Amplio. Adelante. La historia del fujimorismo es la historia de la corrupción. La señora K es la hija de la corrupción. Alerta a todos los peruanos el 11 de abril con sus nuevas cepas. López Aliaga, Hernando de Soto, Acción Popular, que también se coludió en el Congreso para conseguir lo que consiguieron. Quiero ser el primer presidente ecologista del Perú para limpiar el país de contaminación y de corrupción. Es hora de cambiar. No perdamos la esperanza, sí se puede. Peruanos y peruanas de todo el país. El futuro Muy bien, está en nuestras manos. tiempo establecido. Muchísimas gracias. Es el turno de la señora Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Adelante. Quiero agradecer a todos los ciudadanos que nos han acompañado a lo largo de este debate, hacer llegar también mi abrazo solidario a todas las familias, en particular aquellas que tienen en estos momentos a un familiar con COVID. Quiero decirles que en nuestro gobierno no los vamos a dejar en el abandono. Como plantean muchos candidatos aquí, quedarse de brazos cruzados o seguir con el piloto automático. Nosotros estaremos a su lado para salvar la vida de nuestros familiares, garantizarles oxígeno, vacunación, garantizarles chamba. Juntas y juntos lo vamos a lograr. Vamos con fe y con esperanza a votar este 11 de abril, con esperanza, con convicción. Sí Tiempo se puede. cumplido. Muchas gracias. El turno del candidato George Forsyth. Gracias. Este debate parece una reunión de otorongos. Todos han sido congresistas y no han hecho nada. Y hoy han dicho que hoy van a cambiar el Perú. Pero ya los peruanos ya no nos creemos. ¿Cómo ustedes van a hacer la solución si ustedes son el problema? Su tiempo ha terminado. Es el tiempo de la gente, de un gobierno que trabaje para la gente. Hermanos peruanos, en sus manos está el poder, el cambio que necesita el Perú. Es hora de apostar por gente nueva. Tiempo, gracias. El señor Acuña finaliza esta intervención. Adelante. Tengo un plan y voy a ejecutarlo. Voy a traer vacunas. Voy a contratar a 100.000 reservistas para que te den seguridad. Voy a dar internet a todas las escuelas. Los corruptos a la cárcel y no saldrán mientras no devuelvan todo lo que han robado. Cuentas conmigo para salvar al Perú. Muchas gracias. Muchísimas Hemos gracias. dado ya cuenta de cada uno de los candidatos en su mensaje final. Queremos agradecer a todos por su participación en este debate. Queremos también transmitir a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, y del integrante del Pleno, Jovian Sanginés, además también del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, IDEA Internacional, la Asociación Civil Transparencia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, así como el Instituto Nacional Demócrata, NDI, y el Proyecto Perú Debate 2021, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y la participación de Facebook y Twitter por su participación y llevar adelante Así la es. organización de este Representantes de Facebook y de Twitter, agradecemos a TV Perú también, al Jurado Nacional de Elecciones y a cada uno de los integrantes de esta primera decisión que se ha tomado que tiene que ver con esta discusión y este debate con todos los candidatos. Mañana habrá otra vez candidatos, ¿no?, que van a plantearles a ustedes todas sus propuestas. Les agradecemos muchísimo. Los dejamos con la foto oficial. Quédense por favor para poder tomar la foto oficial. Le decimos un poquito de paciencia a los señores fotógrafos y nosotros hasta mañana, que seguiremos con el debate presidencial 2021. Muy amables a todos, hasta mañana. Buenas noches.